A comenzar nuestra reunión de este día. No, ya la reunión ya como tal, ya empezamos. Claramente vamos a pasar al estudio de la palabra. Realmente lo que hacemos cada domingo, ambas cosas son importantes, tanto como cantarle a Dios con el corazón, en reconocimiento de lo que Él es para con nosotros. No es el caso ni es lo que voy a estar estudiando, vamos a estar estudiando, pero es diferente la forma de alabar de antes a la de ahora. Los que son ya ancianitos como yo, que tenemos canas, sabrán que varios de los cantos que canten son de los años 90 y son cantos muy, como de mucho rendimiento hacia Dios, compromiso. Los de ahora ya no tanto así, ¿verdad? Pero bueno, ya me estoy adelantando. Perdón, sí, ya me dice que me acerque el micrófono. Dios les bendiga a todos. Estamos transmitiendo desde Tehuacán a través del canal Remanente 77 en YouTube para todos los que nos sintonizan. Una disculpa por lo que a veces, en algún momento, pues hemos tenido algunas fallas, muchas veces ajenas a nosotros. De hecho, hoy no iba a haber transmisión, pues estaba la señal de internet muy baja, a pesar de que nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo con 2 líneas telefónicas, pero pues a veces no salen las cosas como uno quiere y de hecho estábamos preparando el plan B, como le llamamos acá en Tehuacán. Bueno, se los aviso porque a veces no es la intención de no estar o de no querer pues compartir lo que Dios nos da, sino no, y a veces se pensará que no hay esfuerzo, sí hay esfuerzo. Gracias a Dios en los 3 lugares donde predicamos, Ecatepec, Estado de México, Puebla y Tehuacán, pues hay equipos nuevos, pero pues a veces no es eso, no hay internet, ¿verdad? Entonces, pues reciban todos un afectuoso saludo, los hermanos allá en Puebla, congregados, Dios les bendiga a ustedes, Ecatepec, Dios les bendiga, Estados Unidos, Oklahoma y todos los lugares, Monterrey, que están ustedes ahí reunidos, Dios bendiga sus vidas y quiero que pues que demos comienzo en este día a la enseñanza, esperando que no haya mayores problemas. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, como siempre. Tenemos hoy el deseo de estar delante de ti y que tú nos ayudes, Dios, que tú nos bendigas con tu palabra, con la reflexión de este día. Muchas gracias de antemano porque sé que estás con nosotros, Dios, y que sean de bendición estos temas, Señor. Gracias. He estado reflexionando demasiado en lo que pasa en la sociedad. Yo pienso que como predicadores nos vemos mal y a veces hasta ridículos. Predicar y hablar temas en donde a través de ellos divagamos en cosas que no se necesitan. Me refiero a muchos temas que a veces hasta ni los entendemos, ¿no? Tipo apocalípticos o cosas de ese tipo, ¿no? Dios ha puesto en mi corazón hablar de cosas que son prácticas, porque después de todo el cristianismo no tiene que ver con lo que se hace al interior de un recinto, llámese iglesia, catedral, centro de estudios bíblicos. La gente ahora tiene una perspectiva de esta manera y es como que más importante y más interesante lo que ocurre aquí en 2 horas. Y realmente, y han oído los estudios que hemos dado, no es realmente una vida verdaderamente cristiana aquella que puede rendir cuentas de cuánto lee de Biblia, de cuánto ora, porque esos son los estándares de ahora, de cuánto diezma, de cuánto ofrenda, o de a cuántas reuniones va. Ese no es el parámetro de Dios. Los parámetros de Dios son diferentes. Y bueno, quiero entrar o explicar qué es lo que pretendo hablar en este día. Bueno, para empezar quiero comunicar que así como en otros años, y digo años porque así ha sido, nos hemos llevado estudiando casi un año o 2 años un solo tema, como cuando hablé acerca de la familia, 25 temas a lo largo de quizás un año más o menos estuvimos hablando. Posterior a ello hablamos los temas de la religión, 25 estudios también acerca de la religión. Ahora quiero dar unos estudios en donde yo quisiera transmitir
el sentimiento que Dios ha puesto en mi corazón, transmitirlo para que podamos nosotros tener una reflexión continua. ¿A qué me refiero? Bueno, quiero comenzar una serie de estudios que a veces no los daba tan abiertamente, les voy a ser honesto por una precaución mía o por prudencia. Ustedes dirán, a ver, ¿a qué se refiere? Bueno, son los temas acerca de la educación de los hijos. A veces ustedes a lo mejor no piensan lo que puede suceder cuando uno predica estas cosas. Pero hoy que está muy en boga los derechos de todo mundo, ¿verdad? Hasta de los ladrones y de todo. Ahí se ha involucrado también a los pequeños. La educación ahora es algo tan necesario de comprender y de volver a entender qué es lo que significa la educación o cómo quiere Dios o qué piensa Dios acerca de la educación. Algunos dirán, ¿qué caramba nos interesa un tema de los hijos durante unos 5 domingos? A lo mejor voy a ocupar. Queridos, interesa demasiado y más de lo que ustedes imaginan. Por lo que dije anteriormente, ¿de qué caramba sirve estar en una congregación los domingos, familias enteras y bueno, no quiero ofender a ninguno de los que están ni aquí ni en todos los lugares donde están? Familias enteras que más bien deberían estar llorando por sus hijos, que más bien deberían estar reflexionando, reubicando el camino. Les es más importante, repito, diezmar, ofrendar, estar en la congregación, ir aquí, ir allá, en vez de ocuparse de algo que Dios sí se ocupa y que siempre se ha ocupado, y es de la educación de los hijos. ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? Yo digo que, o no digo, la Biblia marca que es la esencia, ¿sí? La esencia del cristianismo. Curioso, ¿verdad? Vemos a tantas personas en la religión perdiendo a sus hijos y a su familia. Vemos que se ha convertido en una regla ahora que nuestros hijos lleguen a la adolescencia y se conviertan en ladrones, en fornicarios y en todo tipo de cosas. Y decimos, ¿qué importa la educación de los hijos en un culto cristiano? Oh, es mejor hablar acerca de la visión que tuvo el hermano fulano. Es mejor hablar de dones, talentos, hablar en lenguas, decir esto, decir aquello. Es mejor hablar estas cosas mientras en las congregaciones las familias están pereciendo. Las familias se están desbaratando y no hacemos caso a esto. Entonces, nadie diga, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de estas cosas? Alguno dirá, bueno, faltaré los próximos domingos, 5 domingos, porque en realidad yo no tengo hijos, dirá alguno. Y eso no es algo que me incumba. Y además eso no es parte del cristianismo. Si usted es lector serio de las Escrituras, dirá amén a esto, porque es cierto. Y quiero decirles a todos, en realidad, a mí no me importa y no me interesa. Quiero hablar abiertamente para todo el público que hoy nos está escuchando. ¿Qué pensarán? De hecho, algunos nos visitan de otros lugares, de otros estados y lugares y piensan que esa es una gran estructura. No, es un cuartito, es una cabina, le llamaría yo casi esto. No es como tal una congregación. Porque hay algo que hay en nosotros, en el equipo de trabajo que somos en este lugar. Bueno, que lo comprendemos de varios lugares. Y no nos interesa tanto eso que quiere la gente. Miren, la gente se emociona porque dicen, ya somos más. Éramos 10, somos 100 ahora. Éramos 100, somos 500. Éramos 500, somos 1000. Éramos 1000, somos 10,000. Y así determinan la bendición de Dios. Y les digo una cosa, se los digo en serio, les he dicho, me han encargado congregaciones de otros lugares, les he dicho, no, o sea, yo no voy a apartar más tiempo, si quieren congregarse, congréguense aquí. Y yo no voy a ir a otros lugares, o sea, no me interesa tanto el crecer, porque me daría vergüenza tener una congregación de 1000 personas y de ellos sus hijos drogadictos. Me daría vergüenza, escúchenlo todos. Vergüenza, no tendría cara donde meterme para poder decir o darle cuentas a Dios si ese eres predicador. No dice la escritura cuando hablamos hace 15, 20 días acerca de lo que es un ministro que tiene que tener en orden su casa, porque si no tiene en orden su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Y eso mismo sucede así. ¿Cómo puedo tener una congregación de 1000 personas, de 500? Y yo lloro, les digo, escúchenlo, porque la gente entienda que lo primordial no es a cuántas reuniones vas, ni los cantos que te puedas aprender. Yo creo que ahorita si me dieran la oportunidad, si fuera, y lo he hecho en algún otro momento atrás, si me dieran la oportunidad de estar ante de esas congregaciones, les diría yo, ahora levántense y váyanse a sus casas a ver por sus hijos.
Sí, porque estoy seguro que se van a levantar y van a decir, ¿a quién más voy a predicar? Están los testigos de Jehová en las calles, en las calles. Mientras estos están en las calles, yo di un testimonio y creo que lo escucharon el jueves en la retransmisión del ciclo religión, en donde un hombre que muy religioso, hablaba de sanidades, hablaba de muchas cosas, de cosas impactantes, de que el evangelio, de que mucha gente creyendo en Dios, etcétera, etcétera. Tenía un hijo al cual puso, imagínate, no se le ocurrió ponerle otro nombre, sino Isaías. Isaías quiere decir Jehová salva. Y su hijo murió drogado y cruzado, envuelto en llamas. Así murió. Sí. ¿Cómo entenderá la gente en general? Todos ustedes que escuchan y en todos los lugares donde estén. Si alguno piensa, no, es que yo pertenecía a una congregación en donde éramos más movidos, le llaman estar más movidos. Nos íbamos al parque con el megáfono, hacíamos folletos para ir allá a la calle y a traer. ¿Para qué caramba los quieres traer? Bueno, hablo en el sentido de crecimiento, del afán de la gente. Mientras el enfoque de Dios, el enfoque es la familia. Ese es el enfoque de Dios, realmente. Entonces, si alguno piensa, de hecho, quiero comunicarles, el día de hoy solo voy a dar la introducción. Voy a hablar o a explicar lo que va a ser como un preámbulo de los temas que vienen. Hoy solo voy a hablar de la introducción para que ustedes entiendan la importancia de hablar de la educación de los hijos. Qué horribles cristianos hay hoy, perdón. Y lo digo con sentimiento, qué horribles cristianos hay hoy en día, que algunos en vez de decir, dejo este púlpito y me voy a arrojar por mis hijos. Algunos han visto a sus hijos meterse en el lodo y le dicen a Dios, Dios, yo me ocupo de tu obra en el púlpito y tú ocúpate de mis hijos. Eso no dice la Biblia. Y hoy se le ha dado tanta importancia. Sí, se habla de la familia en muchos lugares, pero no al punto de ponerlo como una esencia, como una esencia. La Escritura dice, y muchos textos lo reafirman y lo confirman, que cuando el carcelero de Filipos preguntó acerca de la salvación, Pablo le dijo puntualmente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Su casa son sus hijos. Su casa es todo lo demás que involucra. Sí. En la educación de los hijos, dije, se ha menospreciado. En algún momento creo que va a ser la primera predicación pública que doy acerca de la educación de los hijos. Así pública y como la voy a dar y en esta manera. A lo mejor voy a entrar en choque con muchas personas, pero sí, he dicho unas pocas cosas en algunos estudios respecto de la educación de los hijos y hay gente que no está de acuerdo. Pero no me interesa ya tanto eso, es más la necesidad de hablar, de decir lo que Dios quiere que yo diga. Voy a seguir, a subrayar otra vez. A Dios no le importa que usted esté aquí. Le importa más su familia. Que usted ponga ese énfasis. Son mis hijos, mi familia primero. Y esa va a ser como una causa y el efecto sería que vas a impactar a varios, la gente se va a convertir. La gente va a decir, ¿qué pasa? Ahí hay algo diferente. Y es más que palabra, es vivencia. Lo vives, se vive. Pero bueno, quiero decir o dar estos temas, quiero explicar por qué hay un sentimiento de urgencia, de necesidad de hablar acerca de esto. Hay mucha gente que hoy coincide en que estamos engendrando a la peor generación de niños, posterior a adolescentes, pasando por sus niños, adolescentes. Estamos creando
a la peor generación. Y yo quiero decirles, imagínense, hace rato dije 30 años, llevo 30 años predicando, casi 30 años, empecé a los 18 años, envejecido casi en esto, predicando. Y he visto a muchos padres que dicen cristianos que cargan Biblia y que ni siquiera les importa qué dice Dios respecto de la educación de los hijos. Y así, ahorita los conocí chicos y ahora los conozco grandes, igual, necios, impíos, hijos que no quieren buscar a Dios y que no les interesa, pero eso no importa tanto así, sino que más bien es la actitud espantosa del padre, que realmente no entiende que se tiene que convertir en un profesional en cuanto a la educación de los hijos. Escúchenlo, y si quieren verlo así, sinónimo de cristianismo, una familia bien ordenada y feliz. Escúchenlo, va de nuevo. Sinónimo de cristianismo. O sea, no nos desenfoquemos ni pensemos diferente a lo que Dios dice. Yo quiero decirles esto. Muy poco se ha puesto interés en los temas de la familia, pero a últimas fechas ya estoy escuchando a gente que no es cristiana, a muchos que no son cristianos, y que se están espantando y que están opinando y que intentan hacer algo por cómo viene la generación de pequeños. Miren, hay algo a reflexionar. Nuestras autoridades o nuestro querido presidente respetable ha implementado planes para poder combatir la inseguridad. No sé otros países, ustedes están en Estados Unidos, Sudamérica, que están ahí pendientes ahorita. México es horrible. México es un país que ya más bien parece la gente cavernícolas, caníbales de allá del África, lejanos a la civilización, que no tienen comprensión, entendimiento ni nada. Dirás, ¿por qué dices eso? Sí, porque con una facilidad a una persona le cortan la cabeza, las manos y le enmaletan y lo dejan allá en la esquina. Así de fácil, así de sencillo. En México la gente se mata por cualquier detalle, por cualquier cosa. Aquí en Tehuacán estamos rodeados, a pesar de que es una ciudad tan pequeña, muy pequeñita la ciudad, pero no tan solo aquí, es en todos los lugares en donde acá en México la gente está adoptando una mentalidad tremenda, una mentalidad baja, una mentalidad en donde, repito, estamos deshumanizados. Yo recordaba en estos días, aquellos años, en los años 80, 90, en donde un servidor por cuestiones de trabajo viajaba. Me acuerdo que viajaba a Morelia, y me acuerdo que viajaba a Guerrero, Iguala, Huitzuco, todos esos lugares, ¿sí? Arcelia, Guerrero, con una tranquilidad que ahora ya no me atrevo. Definitivamente ahora ya no me atrevo a hacer eso. ¿Y por qué? Porque lo que hoy vemos en la sociedad es una sociedad degradada, una sociedad sin principios, sin valores. Y si hablamos de valores, y tómenlo como ironía, ahora los valores son: véngate, desquítate, mata, odia, roba, quita. Esos son los valores. Sí, disculpen la ironía, porque no son valores realmente, pero es como lo que la gente tiene como bandera. Ahora, o sea, México es un país no deseable, ya no puede salir casi ni a la esquina. Nuestras autoridades han implementado planes y dicen: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. La gente forma o formula ideas, hacen marchas por la paz. Con mucho respeto lo digo, están bien las marchas, pero considero que no están tocando el punto real, porque en realidad todo comienza en la educación. Mientras la educación en casa no se haga conforme Dios dice, o algo que se le parezca, aunque sea, si ahorita estamos llorando y espantados por todo lo que está pasando, cuídense, tranquilos, porque allá viene la próxima generación, los próximos hijos que no tienen ni siquiera principios, que no se les está inculcando nada. Olvídate de lo de Dios. Alguno dirá: ay, ¿por qué nos olvidamos de Dios? No, es que algunos realmente ni a Dios quieren, pero bueno, si esto les va a servir por lo menos
para darle un poco de sentido y valor a la palabra de Dios, porque si la gente escuchara lo que dice la palabra de Dios o el pensamiento de Dios respecto de la educación de los hijos, otra sería la historia. Queridos, el problema, o sea, pueden poner con todo respeto, está bien una Guardia Nacional, qué sabio, para mí, no sé para otros, qué bueno, una Guardia Nacional, implementar la seguridad, etcétera, no es malo eso, pero pocos están mirando hacia el hogar y más allá, hacia los pequeños que escupen a sus padres, hacia los pequeños que les jalan los cabellos, hacia los pequeños cuyos padres le dicen ven para acá y el niño ni siquiera le hace caso, se va para allá. Pocos están mirando, ahorita por ejemplo, están ahí, hay un término que le llaman los ninis, ni trabajan ni estudian. ¿Sí? Hay que darles becas, hay que ayudarlos, sí. Es que ni trabaja ni estudia, no porque no haya trabajo. Nunca se les enseñó, realmente. Porque realmente mucha gente dice, es que no hay trabajo. Caramba, sí hay, nada más que no la quieren de jefes muchas veces. Y son flojos y son holgazanes. Pero pocos están mirando hacia los hogares, escúchenlo. Pocos están mirando hacia allá, que hacia allá nos viene otra generación y una generación que si esa nos está espantando, nosotros nos van a desbaratar. Si es que todavía vivo, o si es que todavía vivimos. Aquellos estos que vienen, obsérvalos. ¿Dónde? En los centros comerciales, obsérvalos. ¿Dónde? Allí en los hogares, ahí obsérvalos. Obsérvalos y me darás la razón y le darás la razón a tantas personas que ya se están espantando. Escúchalo. Gente que no conoce la palabra de Dios, ya no tanto lo está haciendo por educarlos para Dios, sino porque caramba está pasando. Ya no puedo salir a la esquina, ya no puedo ir, violan, diario violan mujeres, ¿verdad? Depravados, hay de todo, de todo. Ya no puedes hacer muchas cosas, pero pocos están mirando hacia lo que puede ser. Miren, el hogar es así como la cocina, con las ollas, discúlpenme la expresión y el ejemplo. Allá se están cocinando, ahí ya se está cocinando el próximo violador, ahí se está cocinando el próximo ladrón, ahí se está cocinando, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando? La gente no está entendiendo, ahí están. Muchos están contentos con que dicen que están alabando a Dios, están sirviendo a Dios. No es malo alabar a Dios, pero cuando entrará en nuestra mente, corazón y ser completo, completo, que el interés de Dios es por nuestra familia, pero no darle besitos y abrazos. No me refiero a eso con la educación de los hijos, porque son muchos temas los que voy a tocar y muy abiertamente. Espero no tener ningún conflicto así como para que se reprueben estas cosas. Espero no tener ningún conflicto, pero voy a hablar de muchas cosas. No hoy solo estoy como que a ustedes haciéndoles ver esto que vuelvo a repetir a veces y en otro tiempo. Yo, y muchas veces lo he dicho, ¿no? Con humildad, yo creo que oportunamente volví mis ojos a mi hogar y más específicamente a mis hijos y en muchos sentidos de lo que es el volverme a ellos y educarlos. A lo mejor en estos momentos, para este momento, porque pues yo era el predicador, el que se sentía el predicador estelar, que podía predicar casi toda la semana, aunque acabase desgastado y cansado y aún descuidando el espacio con ellos o el ver por los hijos, ¿sí? Es fácil engañarse. Es fácil perder la ruta, es fácil decir, bueno, no importa, mis hijos es otra cosa y yo soy otra cosa, ellos darán cuentas y yo daré cuentas, pero no es así, no son las cosas así, de hecho ni es el deseo de Dios, ¿sí? En estos momentos, de hecho a mí me han llegado videos de varias partes, en cuanto a lo mal y lo bajo que hemos caído en cuanto a la educación de los hijos. Sí, en cuanto a lo bajo que hemos caído. Me mandaron un video de un pequeñito de entre año y medio, 2, de eso que apenas si camina, entre año y medio y 2 años. El pequeñito llevaba un hato de leña, así como de 3 o 4. Ya iba el niñito, apenas si podía, medio que se caía y medio que no se caía, ya lo llevaba. Estaba en un hogar trabajando. Sí. Eso lo ve a alguien inmediatamente. Es más, si ven ese video, aguas, ojalá no lo vea alguien que diga derechos humanos o pobre niño. Ese video me lo mandaron. De hecho,
los videos que me han mandado, que voy a ser honesto, o sea, ni siquiera son como tal videos cristianos, pero la gente que no conoce a Dios allá afuera está despertando no por Dios, sino por necesidad, por lo que está viendo. Porque dice, ahora los niños, ¿qué son? Son unos monstruos los niños. Los niños le discuten a la mamá. En una ocasión, yo sé que estos ejemplos ustedes también los han visto, a lo mejor hasta es tu hijo, o así es el proceder de tu hijo o de tu hija. Yo me acuerdo que en una ocasión, estaba un pequeño ahí tirado en una tienda haciendo berrinche, a fuerzas quería que le compraran lo que él quería, a fuerzas. Yo pasé y dije, nada más porque no estoy, yo iba en el carro, porque no estoy ahí, si no te lo levantaba y le decía, te paras y además no se te compra nada. Ah, pero la mamá, ¿qué hace? Oye, es que lo quieres, que pobre, ya para que se calle, y ya se lo da. Queridos, por favor entendamos nuestro entorno. Alguno dirá, yo soy joven, eso no es para mí. No, pero debemos de pensar en los demás. ¿Por qué? Porque es la sociedad que se está creando. A ver, imagínense, pensemos a futuro. Y en el futuro, imagínate una oficina ahí en algún lugar, imagínate una oficina, ahí va a estar el que ahorita es un niño que escupió al otro, que llegó y lo pateó. Ahora bien, ese mismo pequeño crece y allá lo multiplica. A lo mejor puede ser, desde que ahora ya no lo va a escupir, a lo mejor lo va a patear. Estamos creando los hijos del mañana. Y si nosotros no lo queremos ver así, bueno, no importa. Ahorita muchos pensadores no cristianos, escúchenlos, para vergüenza de aquellos que son cristianos, muchos pensadores no cristianos están diciendo, necesitamos un cambio, pero están pensando en Guardia Nacional. Es que miren, una cosa es corregir un problema y otra cosa es prevenir un problema. Corregir un problema es cuando ya ocurrió, corrígelo. Prevenir un problema es antes de que ocurra. Pensar antes, hacer algo antes de que ocurra. Y mientras ahorita todos están preocupados, mejores policías, una Guardia Nacional, ¿quién piensa en los que ya vienen formaditos? En los que ya van a conformar la próxima generación, que ya algunos de ellos están saltando al campo de juego, por así decirlo. Ejemplo, te puse uno, allá en Ecatepec, los que están en Ecatepec, un joven que estaba asaltando, se enfrentó con los policías y murió baleado por los policías y su papá llegó llorándole. Su papá, 41 años, él 16 años, adolescente apenas, ¿sí? Es la sociedad que estamos nosotros conformando, pero pensemos esto. ¿Ustedes creen que eso es de un día para otro? ¿De un momento a otro? No. La mentalidad ha cambiado con respecto a la educación de los hijos. Y sabes que la manera de pensar de los padres, hoy quiero decirles por qué quiero hablar esto, porque el problema no está en los pequeños, el problema está en los padres. El problema está en la mentalidad que han adoptado los padres ahora, en estos tiempos, ¿sí? Que se les hace cosa ligera, ¿sí? Pero yo les digo, a veces me pongo a pensar, ¿para qué caramba nos quejamos? La inseguridad. Uno mismo ha construido esta generación. Nosotros mismos la hemos construido, me incluyo en el sentido de que esto es algo de todos. A veces al callar, a veces al no decir nada, a veces al estar ahí omitiendo o no, por ejemplo, en el caso mío, el tener esta oportunidad de darme aporte y saber que muchos escuchan y poder decir, es que hay que pensar diferente y que hay que ser diferente en relación a la educación de nuestros hijos. A Dios le interesan nuestros hijos. Queridos, yo no sé qué estamos esperando, pero algo sí estoy convencido yo, que lo primero que tiene que cambiar, repito, es nuestra mentalidad, ¿sí? Y no va a cambiar si no vemos los efectos. ¿Qué estamos creando ahora? Hijos, repito, que gobiernan a sus padres. Hijos que tienen dominados a sus padres en todo. En todo. Que ya a los padres ahora les da miedo. Les da miedo poder tocar al hijo. Les da miedo poder dar una cachetada cuando está ahí haciendo o portándose incorrectamente. Pero bueno, antes de continuar, yo quiero citar el interés de Dios, queridos, porque aunque yo quiero, fíjense que no me interesa tanto cambiar a la sociedad, porque además a lo mejor no voy a poder. Me interesa que aquellos que temen a Dios realmente, que quieren hacer la voluntad de Dios, entiendan que el sentimiento de Dios es hacia con nuestros hijos.
Y que como dijera una mujer que era cristiana, si por lo menos mi hijo no va a querer las cosas de Dios, yo no voy a incorporar a la sociedad un malandro, un malviviente, una persona, un foco de infección. Por lo menos lo voy a educar bien. Y ahora, hoy por hoy, la mayoría de los hijos que se dicen cristianos son muchas veces los más mal educados, los más indisciplinados, muchas veces los de a veces peor testimonio, y muchas veces hasta entre risas y dicen, hijo de pastor, lo peor, ¿verdad? Sí, o sea, ¿hasta cuándo aceptaremos todas esas cosas? Y más bien abrazaremos lo que dice Dios y lo que dice su palabra y diremos, Dios, esto te interesa a ti. O sea, los temas los estoy dando con el objetivo principal, escúchenlo bien, principal, usted que es cristiano. Usted que es cristiano o que intenta hacer las cosas bien con Dios. Yo no asimilo a una persona que se diga que es cristiana, pero que no adopta todos los principios bíblicos para educar a sus hijos, como el amor, el castigo corporal, las reprensiones, las miradas serias. Yo no asimilo. Así como tampoco asimilo a una persona que se diga cristiana y que realmente no entienda todo el amor que le debemos a nuestros hijos, las caricias, los besos, los abrazos. Aclaro que he ganado fama de duro. En alguna prédica dije que yo le pego con un cable a mi hijo. Alguno dirá, Dios mío, precisamente por eso todos estos estudios que voy a dar así abiertamente, a veces me preocupa porque la gente no lo entiende. Si vieran que una vara es peor que dice la Biblia vara, es peor que un cable. Pero esa es mi preocupación. Entonces yo estoy así como un audio express, como que ya quiero decir todo lo que siento respecto de todo lo que veo, como no lo he hecho antes. Ahora lo voy a decir de una manera, y ya lo comencé a decir de una manera muy cruda. Yo no concibo un cristianismo, aunque usted hable en lenguas y diga que profetiza y que sus hijos estén ahí como de los ejemplos que te he puesto. ¿Cómo es posible que estemos tan ciegos? ¿Cómo es posible que estemos tan ciegos pensando que todo lo que podemos hacer en la iglesia es mayor y mejor que lo que podemos hacer en casa? Y esto específicamente con nuestros hijos. No se puede ni se debe comparar. Prefiero que seamos pocos y le demos importancia a la familia, a que seamos un montón de gente por todos lados. Por todos lados. Yo conozco mucha gente de ciertas congregaciones que se reúnen y son felices y dicen, somos un montón, somos muchos, Luz del Mundo y muchos otros. Y la verdad, a veces yo no sé si me dé más vergüenza a mí que a ellos mismos de cómo están sus propias familias, que debieran más bien de decir, ¿sabes qué? Somos un fracaso. Y escuchen bien todos escuchen bien. Hay principios bíblicos que te hacen saber que tus hijos son el reflejo de tus ideales. Tus hijos son el reflejo de tus ideales. Jesús dijo, no puede hacer nada el hijo sino lo que ve hacer al padre. Y si tú te encuentras un hijo irrespetuoso, su padre es irrespetuoso. No, pero yo no. No, es que son sus ideales. Ellos llevan los ideales realmente. Y la sabiduría, dijo Jesús, es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada por los hijos. ¿Y cómo? Volviendo al tema de un pastor, peor, los pastores de ahora son una vergüenza ahora. La Biblia dice, si no puede gobernar su propia casa, tampoco puede gobernar la iglesia. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo va a hacer para gobernar la iglesia? El tema de los hijos es un tema muy importante, queridos. Tiene que ver con el Evangelio. Yo diría que tiene dentro de lo esencial, bueno, el centro es Cristo, su sacrificio, su gracia para con nosotros. Pero no nos engañemos, esa gracia produce, como dice el libro de Tito, piedad. Y piedad, el significado de piedad, la palabra piedad no tiene un significado en específico, se refiere a una forma de vida, de amor, de misericordia familiar, etcétera. Sí, entonces, queridos, yo no sé si les guste o no, pero no estoy al gusto de alguien. Simplemente explico lo que veo. Sales a la calle, ahorita al rato dejamos esto, pero sales a la calle y la verdad, en serio se los digo, a veces te revuelve el estómago de ver a la generación, repito, que ya se está gestando, que escupen a los padres, que les jalan los cabellos, repito, que les responden y les dicen cállate y el papá se calla. Sí, jamás
En otros momentos se habían visto ese tipo de cosas. Sí, repito, ahora están de holgazanes, ya no pueden hacer nada, nada, porque, ay, pobrecitos, pobrecitos, 2 años, no, que no trabaje, que no nada, que no le pongas a hacer nada en la casa. O sea, estamos bien retorcidos. Ah, pero eso sí, no, hombre, qué bonito canta, qué bonito alaba a Dios, qué bonito. Debiéramos de convertirnos en profesionales. Y al hablar todo esto, yo quiero invitar a un cambio nada más. No quiero juzgar, porque en algún momento creo que un servidor también, la religión a veces a ti sí te jala, ¿no? Como que quieres darle prioridad a otras cosas que no son realmente la esencia de lo que Dios dice. Malaquías en el último capítulo y en el último versículo. Si usted tiene hijos, yo le digo una cosa. Es más importante lo que usted pueda hacer con y por sus hijos, como Dios dice. Y digo como Dios dice porque algunos dicen, no, yo sí me dedico a mis hijos, juego con ellos, los llevo al parque, etcétera. Sí, sí, pero cuando hacen algo son irrespetuosos, flojos. No, hay que duerman, que tiene, ya después lo entenderán, dice la gente, mucha gente dice. Ahí entenderán, el tiempo los hará entender. No, yo no les digo nada, que ellos vean las consecuencias. O sea, no es a tu manera, no es a mi manera, esa es la manera de Dios. Dice aquí Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres ¿hacia dónde? Y el corazón de los hijos ¿hacia dónde? Hacia los padres. Ahorita continuamos analizando. Jesús dijo respecto a Juan Bautista, que es el Elías que había de venir. De entre los hijos de los nacidos no se ha levantado otro profeta mayor a Juan Bautista, dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús, no lo dijo Juan de sí mismo. Sí. Fue uno de los mayores profetas respecto o refiriendo o tomando el testimonio de Cristo Jesús. Aquí Malaquías termina y culmina el Antiguo Testamento. Termina con una palabra advirtiendo o anunciando. He aquí yo envío al profeta Elías. Elías era Juan el Bautista. Sí, para los que no han estudiado, Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Jesús dijo, y si lo queréis recibir, él es el Elías que había de venir. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará, ¿qué iba a hacer? O sea, algo muy digno. Él hará que la gente predique por las calles, Él hará que la gente hable en lenguas, Él hará que la gente vean cómo termina y cómo está anunciada la venida de aquel profeta que fue Juan el Bautista. Y su objetivo o su enseñanza o su intención. Y la intención era, Él hará volver, o en otras palabras, el interés de Dios al enviar a este hombre era que los padres se volvieran hacia los hijos. Y nada más lejano de la realidad ahora, que el padre se incorpora a una religión y lo primero que olvida son sus hijos. Sí. No se sientan mal, no voy a juzgar, a mí me pasó, escúchenlo todos, nunca escuchen los estudios, jamás me he presentado como un juez, como alguien que así que solo te desprecia y menosprecia. No, hablo con sentimiento y también explico, porque explico para que la gente cambie su mentalidad. Vean lo que dice la escritura, por si alguien dice, no, para mí el evangelio es otra cosa. A mí háblenme de cómo predicar, cómo convencer a un mormón de que eso está mal. A mucha gente se le adoctrina y se le enseña, inclusive en cursos, etcétera, para que ellos puedan debatir con este, con aquel. Y resulta que al rato ya es una persona que debate con todo el mundo. Pero lo que no sabe el hombre, ni entiende, es cómo educar a sus hijos, porque lo único que sabe es que le dijeron que hay que pegarles, y les pega unos varazos, y es lo único que sabe. Pero nunca se ha puesto a profundizar, estudiar, ver, empaparse de todo lo que la escritura dice, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos los textos, todo lo que Dios dice, el sentir de Dios, la intención de Dios respecto de los hijos. Queridos, ojalá Dios nos haga sentir esto. Usted que se quiere convertir,
¿Usted qué quiere cambiar? Si usted, como dice aquí, no vuelve su corazón a sus hijos, es muy difícil que usted sea cristiano y que haya pasado por ese vamos a decirlo así, momento. Porque la verdad a mí me llama mucho la atención y yo contrasto, hago la comparación. Lo que dice la Biblia con lo que hoy se predica en muchos lugares. Se hablan de visiones, se hablan de adorar hombres como ciertas iglesias, se habla de descubrir los misterios, de las falsas doctrinas, etcétera, lo cual en sí mismo no es malo, no es primordial. Me refiero a las falsas doctrinas. Miren, es que la gente, si los pudiera yo representar imaginariamente delante de ustedes, la mayoría están con su mirada volteada hacia otros rumbos. Iglesias completas hacia mirar el éxito. Cantidad de gente. Así que ya mucha gente tienen hambre de ver sus locales llenos, por fama y por dinero. Tienen hambre y el enfoque está hacia allá. Sí, pero el enfoque de Dios está hacia otro lado. Y este es el interés de Dios, la preocupación de Dios cuando dijo voy a enviar a un profeta, un gran profeta, es para que los padres se vuelvan a los hijos. Ahí te das cuenta de un evangelio familiar. Ahí te das cuenta de un Dios que se interesa por la familia. Así que el dar temas acerca de los hijos y tomar la escritura es parte del evangelio. Sí. ¿Cuántos una vez me invitaron a un lugar a predicar? Y la verdad es que digo, qué triste la gente, ¿verdad? ¿Cómo me invitaron a predicar? Antes de mí pasaron como 7 pastores, una pastora también, que ni hay pastoras bíblicas, pero allá pasó. Y pasan, toman un texto, le dicen a la gente, levántese, cante, siéntese, ore, levántese, cante, y luego se ponen a llorar, y que aquí está la gloria de Dios, etcétera. Me consta, y del lugar que estoy hablando estaban muy mal con Dios, les voy a dar testimonio. Solo saben eso. La gente llega el domingo a la iglesia y solamente escucha y se lleva migajas. Pero son migajas. En vez de que puedan decir, ¿sabes qué? Venimos a ser exhortados, guiados, reprendidos. No, ahora es el show. No es el sentir de Dios, verdaderamente. No es el sentir de Dios. El sentir de Dios es, repito, hacia la familia. Él hará, dice, volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y es como causa y efecto, ¿no? O sea, como causa de que el padre se volvió al hijo, el efecto es el hijo se volvió al padre. Y esto da como resultado una familia para Cristo. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, yo espero que con esto, repito, entendamos el sentir de Dios y el pensamiento de Dios. Y nos demos cuenta, queridos, y tomemos la importancia. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, hay muchas cosas que yo a lo largo de todos estos estudios que voy a dar, muchas actitudes que hay particularmente entre los padres que hacen que estemos gestando una generación de rebeldes, innombrable. Y que te digo, mucha gente está sacudida como tú no entiendes ahorita. A lo mejor tú no lo entiendes. Sí, pero si esto nos lo hubieran dicho antes y nos hubieran dicho, aguas con esta generación, dime qué clase de educación tuvo tuvieron esas personas, qué clase, con qué principios vivieron todas esas personas que hoy roban, que se les hace fácil matar, deshuesar a una persona y destazarlo. ¿Con qué principio o en qué hogar? Sí, ¿qué educación? Miren, apenas vi una noticia. En una noticia de que un hijo le gritaba a su mamá marrana, creo, un término así. O la mamá agarró un cable y le dio. Ah, salió en las noticias, ustedes lo ven. Bueno, yo no veo las noticias así, me llegan en el celular. El asunto es que a la mamá la andaba buscando la policía para meterla a la cárcel.
Yo no estoy diciendo que la mamá tenía buenas intenciones, pero todo lo que voy a tratar en estos temas es lo que Dios dice, y en uno de los temas incluye el castigo corporal. Claro, con riesgo que te metan a la cárcel ahora. Pero no están reaccionando muchas personas y otros sí están reaccionando y dicen, híjole, o sea, creo que el problema, parte del problema está en la manera tan, tan frívola, tan fría de tratar a los hijos. Parte, no es todo, ¿eh? No es todo porque yo no me voy a dedicar ahorita nada más o en los temas que vienen a hablar acerca de esto, del puro castigo. No, no soy así realmente. Yo, los que me conocen, mi hogar es un hogar alegre, somos personas alegres, pero hemos cuidado y adaptado los principios bíblicos para educar a nuestros hijos, ¿sí? Cuando tú no tomas los principios, vas a, vas a divagar y vas a tener un hogar que no es de acuerdo a lo que dice la Biblia. Yo quiero honrar la palabra de Dios con todo esto. Yo quiero que la palabra de Dios sea, pues, que tomemos nosotros el ejemplo. Inclusive va a haber muchos jóvenes ahí están ustedes en Oklahoma, cuando de repente te den una bofetada porque andabas de rezongada. Bendito sea Dios. Pero para muchos no es así, para violencia. No, todo se puede, hay temas ahí. ¿Cómo puedes educar a un niño sin un castigo? Ya la frase en sí misma es ofensiva para lo que dice Dios. Ya de ofensiva. Estos temas los voy a tratar así desglosaditos, con textos bíblicos en la siguiente semana. Tan importante es que entendamos esto porque, vuelvo a repetir, es la base del cristianismo. Para mí es la base del cristianismo y lo está diciendo, sobre esto están sentadas, estas conductas, están sentadas las bases del cristianismo. El problema está en la mentalidad. Fíjense, si yo quiero hacer algo por mis hijos, todo está primeramente en cambiar la mentalidad. Y espero que desde este momento esté empezando a cambiar la mentalidad. La mentalidad es que lo que son nuestros hijos es el reflejo de nosotros. Que es que muchos dicen, es que el hijo del vecino es bien flojo. Y la vecina misma dice, sí, es que es bien flojo. Oiga, señora, ¿usted dice que su hijo es bien flojo? Sí, lo es. Y que, sí, así es. Usted lo hizo así. Él es así por usted. Nuestros hijos son nuestro reflejo. ¿Sí? Yo sé que a veces, y la Biblia lo contempla, que hay hijos que los vamos a educar por un camino y ellos van a tomar otro, pero no es la regla, es la excepción. Pudiera ser, y sí lo dice la Biblia. Pero la regla en sí es, ¿cómo es tu hijo? Ese eres tú. Él es el reflejo tuyo. Él es el que con su vida va a decir, mi padre tiene razón. Si es un hijo feliz, si es un hijo bien portado, es como decir, mi padre tiene razón, mi madre tiene razón. Algunos dirán, cierto, no, esto es increíble de creer porque ahora vemos, nada más ver los hijos del pastor y del hijo del que toca la alabanza. El hijo del que toca la alabanza embarazó a la congregante que tenía 2 meses viniendo a buscar a Cristo y ya la embarazó. Y el hijo pequeñito del pastor tal iba y escupía al otro. Te estoy dando testimonios reales, ¿eh? Reales. ¿Sí? Nos hemos conformado a verlo, es ya lo normal. Ya no aceptamos otra realidad porque por ningún lado vemos otra, salvo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí sustenta y sí instruye respecto de cómo debemos de educar a nuestros hijos. Para empezar, dije, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Primeramente, entender una cosa, tenemos un problema como sociedad. Y el problema no está en el que ahorita, la semana antepasada aquí, embolsaron a unos ahí, hasta los perros llevaban las partes del ser humano ahí, así descubrieron, ¿verdad? Las partes del ser humano, acá los destazan, se desbaratan así. Entonces, si nosotros no hacemos conciencia de que, bueno, a lo mejor por esas personas que ahorita están, a lo mejor ya no se puede hacer mucho, queridos. Miren, por el que ahorita es un ladrón, quizás ya no se pueda hacer mucho, a menos que Dios haga un milagro y esté muy grande. Pero en este sentido que estamos hablando, tú dime, a ver, ¿por quién podemos hacer algo
más fácil, te lo pongo de esta manera para que lo entiendas. Por una persona que ahorita está en el reclusorio porque anoche asaltó una tienda y no es la primera, ya hay muchas que ha asaltado, pero ahorita están en el reclusorio. Por una persona así, o por un pequeñito que le gusta quitarle o tomar lo que no es suyo y su mamá se lo consiente. Y le pide a su mamá una paleta y apenas la chupó y la avienta para el suelo y le dice, yo quiero otra. ¿Por quién podemos? O sea, que entendamos que no es, o sea, le puedes poner toda una Guardia Nacional a las colonias. Se van a esconder y lo van a seguir haciendo. Yo he predicado en las cárceles, yo he ido a predicar a las personas y me confiesan todo lo que han hecho y bueno, aunque no lo confiesen ahí, por algo están ahí. Y lo dicen, luego salen y siguen en lo mismo. No digo que no haya esperanza, Dios ha cambiado a muchas personas, pero ¿por qué nos complicamos la vida si podemos trabajar con la generación que viene, con los hijos que vienen? Las escuelas deberían tener otra mentalidad, pero ahora en las escuelas, un niño apenas si le levanta la voz a un profesor y casi está pidiendo su trabajo, el profesor, casi. Quiero decirles que la gente está empezando a preocuparse e inclusive algunos a cambiar de mentalidad. Lo voy a tocar después, posteriormente, en otros temas, en cuestión de cómo se nos educó en otro momento. Bueno, los que ya somos ya muy grandes ahorita, recibimos otro tipo de educación diferente. Bueno, esos temas los voy a tocar después. Una educación muy diferente que yo no veía que tuvieran la Biblia, pero que lo que hacían era muy semejante a lo que después yo leí en la Biblia. No nos toleraban las cosas, eran como muchos padres de ahora y lo peor que se dicen cristianos. Es más, quiero decir y dirigirme a toda la audiencia que tiene a bien estar escuchando estos estudios. Me dirijo a todos ustedes y les digo, no crean que les va a ir bien si ustedes no educan ni se dedican a sus hijos como debe de ser o como Dios dice en su palabra, porque leímos muy claramente aquí que el evangelio que venía a traer Juan el Bautista era centrado en querer y la intención de Dios, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Una vida centrada, no es egoísmo, no es egoísmo, es ver por lo primero y en el orden adecuado y en el orden correcto. Entonces, tiene que cambiar la mentalidad. Si la mentalidad no cambia, y la mentalidad no va a cambiar en los hijos. O sea, ellos van a hacer lo que nosotros, o van a ir hacia donde nosotros les marquemos. La mentalidad tiene que cambiar primeramente y gracias a Dios, y ojalá cambiemos como sociedad. Pero repito, no vamos a cambiar a los grandes. Eso va a estar más difícil. Y usted dirá, entonces alguien dirá, pero tú predicas la palabra de Dios y deberías de creer que la gente cambia. Claro, pero también veo en la escritura y Dios mismo decía y le dijo al profeta, ve, háblales, pero no te van a oír. De por sí no te van a oír. Algunas personas que de por sí no van a escuchar. Entonces, que uno quiera cambiar a los mayores, pues, es bueno ponerles altos y meterlos a la cárcel, etcétera. Pero ¿por qué no miramos hacia los hogares que es ahí? ¿Por qué no vamos a la fábrica? ¿Qué es más fácil? ¿Quién más? Anda recogiendo bolsitas de droga ahí en los aeropuertos o localizar los laboratorios. Vea dónde está. El problema está en el hogar. Ahí está el problema. De ahí está saliendo el ladrón, el soberbio, la fornicaria. Muchos dicen, pero ¿yo qué? O sea, ¿qué he hecho de malo? O sea, un padre dirá, sí, pero es que, por ejemplo, ¿cuántos padres que no le ponen interés a darles una buena educación a sus hijos y después terminan todos desordenados? Y muchos matrimonios, lo dije cuando hablé de los temas del noviazgo y la familia, muchos matrimonios de ahora, que han engendrado a su vez a muchos hijos desorientados, fueron matrimonios por accidente, que por no tener una buena educación, que por estar en depresión, que por estar desorientados, nunca los pusieron a trabajar, no tienen identidad, etcétera, de repente fueron y fornicaron sin siquiera saber la consecuencia de una fornicación, que fue un hijo. Y ahora ve qué tipo de hogares da. No es una burla, es una risa de admiración. ¿Cómo es posible que ahora ahí quién vive? Es una familia. ¿Una familia? Sale una jovencita, bien pequeñita, con cara inmadura, desorientada, y un joven que ni siquiera formalizan su relación, porque además ni la van a formalizar, porque ni les van a autorizar, en algunas ciudades ya no les autorizan menores de edad, pero ya vienen con una pequeñita. O sea, ahora, antes era un padre con firmeza,
una madre también con firmeza y unos pequeños siendo dirigidos. Ahora son una entre adolescente y joven, mujer y joven, entre adolescente y joven, y un pequeño. Yo diría son 3 niños en una guardería. Así de sencillo. Así de sencillo. Y si nosotros no miramos hacia allá, esta generación nos va a terminar de destrozar si nosotros no miramos hacia allá. Y si nosotros no ponemos el interés debido, ¿sí? Perdónenme si yo he creído, yo creo que algunos o muchos de ustedes son cristianos donde quiera que estén, pero yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Y no me vanaglorio ni digo, ay, mucha gente está así, bien con Dios. Mejor mirámonos la palabra de Dios. Mejor tomemos una medida que es la palabra de Dios y miremos lo que Dios dice y caminemos hacia allá, eso va a ser lo mejor. La ruta más segura es la que Dios nos marca. Y si aquí nos está diciendo es que a Dios le importa que cuando venga el evangelio y el principio del caminar cristiano y el principio y la base y por así decirlo el trampolín para ir hacia arriba es, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, que el corazón mira hacia ellos. Yo cuando Dios trató conmigo, con mi ser, yo muchas veces le lloré a Dios y le dije, ¿qué hago en un púlpito? Bueno, o sea, claro, mis hijos no han estado en situaciones así extremas, ¿no? Pero Dios trató conmigo este enfoque. Y muchas veces le dije a Dios, Dios, o sea, yo te canto y siento tu presencia. Sé quién eres. Estoy afligido y lloro y tú me ayudas. Y mis hijos también te tienen que conocer. Tienen que estar contigo. Y desde ahora se ha convertido en mi motor. Así es sencillo. En mi motor, de hecho, en otros años hicimos más viajes a muchos lugares. Este año específicamente fue un año diferente para todo lo que nos conformamos iglesia en estos grupos que representamos. Fue un año diferente en donde estamos en terminando el mes de agosto. Y hemos tocado muchos temas y nos hemos dedicado a resolver problemas de familia, a reorientar. Algunos no has querido componerte, no es asunto ya mío. Por lo menos no te engaño ni te digo que estés bien y que estés haciendo las cosas de maravilla. Tú sabes o tú sabrás qué hacer con la palabra de Dios. Pero es claro que el interés de Dios inmediato es hacia nuestra familia. Deuteronomio capítulo 6, ya me lo terminamos. Artículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio, en el capítulo 6, si ustedes son estudiosos de la Biblia, estamos leyendo unos textos que hacen referencia a un contexto. En el contexto viene hablando de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, de la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Pero Dios siempre mira más hacia allá, ¿no? O sea, a veces pensamos, yo le intereso a Dios, claro, yo le intereso, pero a mis hijos también. Y aquí lo dice. Lo leímos en Malaquías y ahora lo vemos aquí en Deuteronomio. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a quién? A tus hijos, otra vez figura. Tus hijos. Y ellos se han quedado fuera. ¿Saben qué? Ahora muchos padres dicen, es que va a escuela dominical. ¿A escuela dominical? Bueno, aquí hay escuela dominical. La labor de las maestras de escuela dominical es hermosa, en serio, yo se lo digo. Es más, felicidades a las maestras. No tienen por qué hacerlo, pero lo hacen.
pero ellas no son las responsables de la educación ni de transmitirle el pensamiento cristiano a los hijos. Somos nosotros y es en casa, no es en la iglesia. Somos nosotros los responsables, porque muchos le ponen la responsabilidad a la maestra. Se enojan si no hay un retiro de jóvenes. Hay que hacer retiro de jóvenes. Hazlo tú, hazlo. Cómprate una casa de campaña. Más ni siquiera necesitas ir a uno, ahí en el patio de tu casa. Hazte una fogata. Uno dirá, ¿qué le pasa al hermano? No, es que a veces echamos la responsabilidad sobre los demás. No, ellos no son responsables. Nosotros somos responsables, ¿sí? Y aquí Dios le está hablando al pueblo para que el pueblo, asumiendo su responsabilidad con sus hijos, tome el compromiso y vea por sus hijos. Así que a Dios sí le interesan los hijos. El problema es que el planteamiento de Dios para con los hijos es algo para hoy obsoleto. Hoy se prefieren tomar los consejos de los contemporáneos, pero han fallado. ¿Por qué? Porque la efectividad de una ideología se demuestra por los resultados de ella. ¿Sí? La efectividad de una ideología se demuestra por los resultados de ella. Si yo digo, esta manera de educar a los hijos funciona, pero a la vuelta de la esquina, mi mismo hijo está haciendo cosas malas, entonces hay un problema en la ideología, en lo que estoy pensando. Yo creo que aquí está la manera de educar a los hijos y de ver por él. En este día, como dije ya, preámbulo, introducción, como quieran llamarle, expliqué la necesidad de hablar de esto. Expliqué que Dios es el primer interesado en estas cosas. Expliqué que no hay cristianismo, y lo sigo creyendo, sin una familia bien conformada, sin una familia, sin hijos bien educados, sin hijos bien. ¿Por qué? Porque el hijo es el reflejo de nosotros. Si nosotros rendimos una obediencia a Dios, le transmitimos a los hijos una obediencia hacia Dios y hacia nosotros. Así es sencillo. Pero si no hay eso, no se engañen, por favor. Nadie diga, no, allá yo en el grupo donde voy, porque muchos están allá, muchos de ustedes que están ahí conectados, yo allá no nos hablan de esto, así es más, explotan nuestros dones, nos dicen que hagamos kermeses para cooperar, para esto, para lo otro. Bueno, son cosas buenas, pero no son la esencia. Tú todos los días deberías de llorar por tus hijos. Y si lo haces con sinceridad, bueno, si es que eres cristiano, porque a lo mejor ni cristiano eres, pero si eres cristiano en todo momento y deberías de qué? De abrazar la palabra, por favor. Yo les digo una cosa, hay muchas maneras de pensar. Yo me quedo así pensando y diciendo, ¿cómo, de dónde salen tantas ideologías respecto de cómo educar a los hijos? Pero todas contradicen lo que dice la Biblia. Esa es la noticia. Y por eso está así nuestra sociedad. Y la gente se seguiría espantando y diciendo, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a educar a los hijos? Vamos a intentar componerlos, etcétera. No los van a componer, porque han dejado de lado la palabra de Dios. Entonces, que Dios nos ayude. Y no sé si valga la expresión, si alguien la tome a bien o a mal, pero podemos decirle los que somos cristianos, a Dios. De hecho, estamos orando por eso. Ahí está la carga ya puesta. Estamos orando para que Dios nos permita llevar a Él y presentar ante la sociedad hijos no tan solo bien portados. Y hemos orado y le hemos llorado a Dios para que Dios ayude a los jóvenes y les haga entender su camino. Pero más que eso, para que Dios ayude a los padres a quitarse ideas que no vienen en las escrituras. Porque un parámetro para educar a los hijos es la escritura. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, creo que vamos a tener mucho en qué pensar los días posteriores. Vamos a tener mucho en qué pensar y comenzar a quitar ideas incorrectas en nosotros. ¿Les parece si damos gracias a Dios y así nos despedimos? Padre, a todos aquellos, Dios,
que quieran hacer tu voluntad. Yo te pido que les des una visión, un panorama diferente, porque todos le dan la espalda a lo que tú no le das la espalda. La mayor parte de personas crean escuelitas dominicales, que no está mal, pero se les olvida de que está en tu corazón que nosotros como padres llevemos ante ti a nuestros hijos. Yo te pido que en este ciclo de estudios nos ayudes a todos. Me ayudes a mí con mis hijos. Ayudes a aquellos cristianos con sus hijos. Ayudes a los hijos a entender los porqués de una manera de educar, como Dios dice, con vara, con amor también. Tú sabes cuántas cosas hay en la mente de cada uno, en mi mente, en mi esposa, en los hermanos. Y si alguien, Padre, tiene el pensamiento de que es ir a la congregación y está en un grupo que habla seriamente, pero no tener un enfoque hacia los hijos, Padre mío, tu palabra es clara. La esencia del cristianismo está en Malaquías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Está en Deuteronomio. Tú deseas que nosotros hablemos a nuestros hijos. Dijiste a Abraham y deseabas que Abraham enseñara también a sus hijos y dijiste, él le hablará a sus hijos acerca de mí. Pero los hijos se han quedado fuera del plan. Ahora existen mujeres profetisas con hijos fornicarios, mujeres callejeras con hijos borrachos, matrimonios que tocan la alabanza con hijos bien extraviados. Todo comienza en la manera de pensar y de percibir el Evangelio, Dios. Para muchos el Evangelio sí es fe en ti, arrepentirse, creer en ti y luego lanzarse a conquistar un mundo, no importando sobre quién pasemos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes y que ayudes a todas las familias, Padre, que deseen buscarte. Queremos que levantes una generación de hijos bien portados. Es un fenómeno, Dios, porque muchos no creen en que los hijos se puedan portar bien. Se espantan, se admiran de que un niño se porte bien, se siente, se espere. Algunos les han llamado niños enfermos a los que se sientan y esperan la indicación de sus padres. Otros los han llamado robots. Dios, ayúdanos. Aún, Padre, ayúdanos a entender qué es el amor hacia ellos y a brindarles todo nuestro cariño, todo nuestro amor, y que día con día ellos sean nuestro objetivo, no el principal, pero siempre estar ahí atendiendo y recordando tus palabras, porque en todos lados, aun cuando Cristo, profetizado en el Salmo 22, se decía de él, se acordarán y se volverán todas las familias de la tierra y adorarán a Dios. Señor, no permitas que la dureza llegue a nuestro corazón y que valga más para nosotros el predicarle a la gente en el hospital que nuestros propios hijos. Ayúdanos a cambiar la mentalidad. Ayuda a todos aquellos que quieran ser sinceros. Hay gente que no se congrega con nosotros, pero que desean ser sinceros. Ayúdalos, Dios. En sus congregaciones, para empezar por los pastores, sus hijos son bien irrespetuosos, maleducados, impíos y pasionales. Pero que ellos no vayan con esa corriente, Señor, sino que busquen tu verdad. En donde quiera que estén, Señor. Porque aún se han acabado los testimonios verdaderos. Pero aunque no hubiera ningún testimonio de un padre que eduque bien a sus hijos, hay un testimonio y se llama la Escritura. Y a ella queremos escuchar. Padre, ayúdanos a todos. Aún a los que dicen yo no tengo hijos, a lo mejor tendrán nietos.
A los que dicen yo no tengo hijos, tendrán primos. A lo mejor no tienen hijos, tendrán una hermana que está bien mal educando a sus hijos y que ella es parte de la próxima generación que nos va a hacer pedazos, Dios. Padre, gracias de antemano, gracias. Y te pido que pongas un sentimiento de inclinación hacia el hogar, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén.